Como hemos dicho ya, las personas emocionalmente inteligentes desarrollan autoconocimiento emocional para conocerse mejor, tomar mejores decisiones y gestionar mejor sus emociones. Tras haber visto las dos primeras utilidades, vamos a ver la última. Para ello, vamos a empezar a hablar sobre otra de las habilidades fundamentales de las personas emocionalmente inteligentes, que es el autocontrol emocional. Como ya hemos visto, los seres humanos evolucionamos con un sistema que nos protege de las amenazas que atentan contra nuestra supervivencia, y eso son las emociones. Lo que pasa es que hoy en día, a veces, este mecanismo de supervivencia que fue diseñado hace millones de años comete algún que otro error, y el hecho de no entender cómo funciona ni saber gestionar las emociones puede tener consecuencias negativas para nuestras vidas. En esta lección vamos a hablar sobre la consecuencia más obvia de todas. Las predicciones de nuestra amígdala pueden jugarnos bastantes malas pasadas si no sabemos manejarlas bien, ya sea por sufrir demasiado estrés o por sentir emociones incómodas tan intensamente que nos hace tomar decisiones de las que nos podemos arrepentir después. Y esto lo hemos visto innumerables veces, que perdemos la cabeza y luego acabamos preguntándonos, pero ¿por qué leches le he dicho eso a mi mujer, o a mi novio, o a mi compañero de trabajo, o a mi jefe? O nos decimos, a lo mejor tendría que haber pensado un poco más antes de haber actuado o hablado. Porque una cosa que en el 99% de las veces ocurre es que siempre que actuamos de manera emocional, es decir, poco racional, nos arrepentimos de nuestras acciones. O dicho de otra manera, si una persona se arrepiente de lo que ha dicho o ha hecho, es que ha actuado de manera emocional en mayor o menor medida. Porque, ojo, no es lo mismo tomar una decisión basada en cómo nos sentimos que tomar una decisión de manera emocional. Coger los billetes de avión a un lugar donde sabemos que nos lo vamos a pasar bien es tomar una decisión basada en cómo nos sentimos. Coger los billetes de avión a un lugar porque nos encontramos extremadamente excitados en ese momento, sin mirar el precio de los vuelos ni compararlos con otras opciones, es tomar una decisión de manera emocional. Decidir cambiar de trabajo porque sabemos que seremos más felices haciendo otra cosa es tomar una decisión basada en cómo nos sentimos. Decidir cambiar de trabajo porque estamos súper enfadados con nuestro jefe en ese momento y sin tener ningún otro lugar a donde ir, dimitimos, es tomar una decisión de manera emocional. Rechazar ir a una fiesta porque sabemos que a la mañana siguiente tenemos que trabajar y debemos dormir para sentirnos bien, es tomar una decisión basada en cómo nos sentiremos. Rechazar ir a una fiesta porque nos sentimos inseguros al ir a un lugar donde no conocemos a nadie y quedarnos en casa, por lo tanto, es tomar una decisión de manera emocional. La diferencia que las decisiones basadas en cómo nos sentimos o nos sentiremos son decisiones guiadas por emociones, pero aplicando la racionalidad. Y las emocionales, pues son impulsos los cuales suelen o pueden venir acompañados de consecuencias negativas, pérdidas de cabeza y arrepentimientos. Pero ¿por qué perdemos la cabeza tan a menudo? ¿Por qué decimos o hacemos cosas de las que luego nos arrepentimos? Para entender esto hay que hablar un poco del cerebro de nuevo, que sé que te gusta mucho. Imagínate que estamos tú y yo en el coche volviendo del trabajo. Vamos con nuestra musiquita, con nuestro sol, su buena temperatura, cuando de repente otro coche que va en el carril derecho se nos cruza en nuestro carril a una velocidad increíble. Normalmente, ¿cómo reaccionaríamos? Pues seguramente pegaríamos un volantazo hacia el otro lado lo más rápido posible para no chocarnos con el otro coche. Y luego ya, una vez en nuestro carril izquierdo, empezaríamos a sudar un poco, a sentir el corazón que nos late como nunca y a maldecir al otro coche por casi matarnos. Pero casi sin ninguna duda habríamos reaccionado rápidamente y sin darnos cuenta ante la embestida del otro coche con un volantazo para poder sobrevivir a ese momento. Seguramente te habrá pasado alguna cosa similar cuando se te cae algo al suelo o con un animal que nos da un poco de miedo y saltamos así rápidamente, que reaccionamos de forma veloz y sin pensar
para salvar lo que se nos ha caído al suelo o para salvar nuestra vida. En esos momentos no pensamos, oh, espera, hay un conductor a mi derecha que se va a estrellar frente a mi coche en 0,3 segundos, así que si muevo mi brazo hacia el otro lado, se moverá el volante y eso moverá el coche y a lo mejor sobrevivo. No. Obviamente hacemos todo el movimiento sin pensarlo y luego ya con el susto en el cuerpo maldecimos al otro coche y nos preguntamos qué leches ha pasado. Pues lo que ha pasado es que, como ya sabemos, nuestra amígdala ha evaluado el evento, es decir, el coche que se acercaba rápidamente hacia el nuestro, y ha predicho, sin darnos cuenta, que el coche podía literalmente matarnos si no modificábamos nuestra trayectoria. Con lo cual el evento se ha convertido en el mayor nivel de amenaza para nuestra supervivencia. Porque una cosa que no expliqué cuando hablamos sobre la amígdala es que esta no solo predice situaciones amenazantes o situaciones que nos pueden producir algún tipo de placer, sino que también define la intensidad emocional que requiere la respuesta al evento que nuestra amígdala está prediciendo. Es decir, que predice del 1 al 10, para que nos entendamos mejor, cuánto de peligroso o de placentera es o será nuestra experiencia. Nuestra amígdala no solo predice constantemente si una situación va a ser peligrosa o no, sino cuánto de peligrosa. A la vez que no solo predice si una situación nos va a sentar bien o no, sino cuánto de bien. En términos químicos, nuestro cerebro no solo libera cortisol o dopamina en nuestros cuerpos para hacernos sentir emociones, sino adrenalina también, que es la hormona, digamos, de la excitación. Porque dependiendo de la situación, ya sabes que podemos estar muy excitados de felicidad o de enfado. Cuanto más nivel de peligrosidad, más cortisol y adrenalina genera el cerebro y por lo tanto más sensaciones corporales desagradables sentimos. Y cuanto más nivel de felicidad, más dopamina u oxitocina y adrenalina genera el cerebro. Y más disfrutamos, porque estaremos de acuerdo en que no tiene el mismo nivel de peligrosidad ir a nadar con tiburones que ver una película de miedo. Ni tampoco se puede comparar ver una película de miedo con encontrarte un conductor violento en la carretera. Y lo mismo ocurre al revés. No da el mismo nivel, digamos, de felicidad ir a un parque a tomar un helado que ir a una fiesta o irse de viaje a Hawái. O sí, no lo sé, dependiendo de los gustos de cada uno y de con quién vayamos, ¿no? Otro tema que tampoco hemos comentado hasta ahora es la otra parte del cerebro, absolutamente fundamental para desarrollar nuestra inteligencia emocional, que es la corteza prefrontal, la cual está ubicada justo en la frente. La corteza prefrontal es el área ejecutiva del cerebro, la que guía y planifica nuestro comportamiento, nuestras intenciones y nuestras acciones. Es por eso que cuando hablo de aplicar la racionalidad, en realidad me refiero a aplicar la corteza prefrontal. Mientras la amígdala es la parte emocional del cerebro y la más antigua, la corteza prefrontal es la parte lógica del cerebro y la parte consciente de la mente. Bueno, pues lo interesante de estas dos partes del cerebro es que están constantemente luchando por el control de nuestra mente y normalmente tiene el control la corteza prefrontal, es decir, nuestra parte racional. Pero por cómo está diseñada nuestra mente y gracias a nuestro mecanismo de supervivencia, nuestra amígdala es la que tiene prioridad para controlar el cerebro cuando quiera, pudiendo literalmente secuestrar la parte racional del cerebro, o sea, la corteza prefrontal, si ésta predice el mayor nivel de amenaza posible de parte de un estímulo, es decir, nivel 9 o nivel 10 en esta escala de amenaza. Y así es como explica este fenómeno el doctor Daniel Goleman. Here, this is a really simplistic heuristic. Basically, it's talking about the executive center, which is in the prefrontal area of the brain, just behind the forehead. It's a series of networks, really, that connect throughout the brain. And then there's the emotional center, between the ears, roughly. The amygdala is one of the parts of the brain that has more connections to every other part than any other area of the brain. So the emotional circuitry, the emotional networks,
And the executive centers do a dance all day long, and this has to do with emotional intelligence. The brain in prehistory didn't have a prefrontal cortex. That was like an add-on, like brain 2.1. That was, oh yeah, this helps. The reason it helps is we manage our emotions from there. But the amygdala is the alarm center. It's the brain's radar for threat. Right now, the amygdala of everyone in this room is asking a question it's asked through human history. And the question is, am I safe? If the answer is yes, then fine. If the answer is no, if the amygdala perceives a threat, then it has a privileged position in the brain. It can hijack the rest of the brain and drive it in a way that it thinks is essential to survival. A veces, con menos frecuencia, ocurre exactamente lo mismo cuando nos sentimos súper felices o muy excitados, que actuamos de manera emocional y haciendo a veces muchas tonterías. Eso le pasa mucho a los enamorados. En ambos casos, cuanto mayor intensidad emocional decide la amígdala que debemos sentir, mayor probabilidad existe de que ésta nos diga qué pensar y qué hacer en base a sus predicciones y prioridades sin que nosotros seamos conscientes. Y la prioridad de la amígdala es la supervivencia. Por lo tanto, cuanto más amenaza se siente en un momento dado, más pensamos y actuamos impulsados por emociones incómodas y menos por lógica. Es decir, en el caso de las predicciones negativas, si la amígdala predice un 3 de amenaza, podemos ser bastante conscientes de que ésta puede secuestrar nuestro cerebro si el nivel de amenaza sube después. Pero si la amígdala predice un 8, no somos tan conscientes del secuestro. Por eso, cuando vemos un coche aproximándose hacia nosotros y metiéndose en nuestro carril a una gran velocidad y nuestra amígdala predice que la amenaza es increíblemente grande para nuestra supervivencia, en este caso sería un 10 en la escala emocional, secuestra nuestra parte lógica del cerebro sin que nosotros seamos conscientes y lanza una gran cantidad de cortisol al cuerpo para que reaccionemos de manera adecuada al peligro. Es decir, sentimos una cantidad de estrés brutal a una gran velocidad para rápidamente reaccionar al coche. Todo esto en milésimas de segundos para que podamos sobrevivir al encuentro con aquello que nuestra amígdala predice que puede acabar con nuestras vidas. Y lo cierto es que este mecanismo de supervivencia, lo que son los secuestros de la amígdala o amígdala hijacks, como lo llama Daniel Goleman en inglés, nos salvan literalmente la vida. Si la amígdala no controlara nuestra corteza prefrontal ni dirigiera nuestras acciones por unos segundos, a lo mejor seguiríamos conduciendo como si nada y reaccionaríamos un par de segundos más tarde de lo que deberíamos. Es por eso que reaccionamos tan rápido y sin darnos cuenta en ciertos momentos, porque hemos actuado sin la parte racional del cerebro, ya que no había tiempo para ser conscientes. Una vez que el peligro ya ha pasado, nuestra parte lógica y racional del cerebro, la corteza prefrontal, puede actuar de nuevo y podemos controlar nuestras acciones otra vez. Pero hasta que nuestra amígdala no predice que estamos a salvo de nuevo, no somos capaces de guiar o planificar nuestro comportamiento de manera consciente. Como ya he dicho antes, el problema de este mecanismo de supervivencia, como explica Goleman de nuevo, es que hoy en día comete errores. Los secuestros de la amígdala nos han ayudado a sobrevivir hasta nuestros días, pero en esta vida moderna que nos ha tocado vivir, este mecanismo se desvía. Es el mismo desde hace millones de años, al igual que nuestra amígdala, pero las circunstancias pues han cambiado. Right now, the amygdala of everyone in this room is asking a question it's asked through human history. And the question is, am I safe? If the answer is yes, then fine. If the answer is no, if the amygdala perceives a threat, then it has a privileged position in the brain. It can hijack the rest of the brain and drive it in a way that it thinks is essential to survival. This worked really well in the Pleistocene age. It was dynamite. Oh, there's something that's going to eat us, we better run, and we better do it instantly. Or there's something we eat, we better run after it. We better do it quickly. However, today, the amygdala is navigating a complex
symbolic reality, civilization. And there are some problems. One problem is the amygdala has a very special position. It has a 1 neuron long connection to the brain, to the ear and the eye in the brain, which means it's very quick in brain time. But how many of you remember a day when television had something called static? That's what it sees. It has a fuzzy picture because most information actually goes to other parts of the brain. So the amygdala always also has a decision rule, which is I'd rather be safe than sorry. It's got a hair trigger. And the other thing is the fuzzy picture and the hair trigger mean it can make mistakes. There are 3 signs of a mistake. I'll call it an amygdala hijack. One is you have a very sudden negative emotional reaction. The second, it's very strong. I'm really angry. I'm really anxious. I'm fearful. And the third is you do something that afterwards you really regret. Like, why did I say that? Why did I do that? There are 4 or 5 triggers that in the US are very common in the workplace. These are triggers for amygdala hijacks. One is feeling not lack of respect. A second is feeling unappreciated. A third is feeling that you're not being heard. Fourth, that you're being treated unfairly. And the fifth is someone else taking credit for your work. Now, that's a generic set. Any one of us may have our own personal list. So the amygdala can have a reaction like, remember, the amygdala actually falls back in overlearned responses. That means it's really childish. It's very childlike in its thinking and its impulse. So the amygdala could have a thought, speak like this. This guy's not treating me fair. I'd like to slug him. That's the way the amygdala thinks and acts. The good news is that the prefrontal cortex, the executive center, may draw information from other parts of the brain like, oh, but this is your boss. So, okay, I'm not going to slug him. I'm going to smile and change the subject. And that's emotional intelligence. What you're doing is integrating smoothly the executive center with the emotional networks. A día de hoy, nuestra amígdala no solo nos protege de los coches o los tiburones, sino que también percibe amenazas para nuestros objetivos personales, para nuestros sueños, para nuestro bienestar o para cualquier otra cosa que sea importante para nosotros, lo que hace que nuestra amígdala tenga miles de oportunidades a diario para secuestrar nuestro cerebro y hacernos reaccionar a lo que ocurre en nuestra vida de manera emocional y poco eficiente. La consecuencia de esto, que como ya hemos dicho, actuemos extremadamente emocionales, que se nos vaya la cabeza, que nos arrepintamos, que suframos y que hagamos sufrir a los demás, como por ejemplo le pasó a Zinedine Zidane. Ne, ovdje sad ćemo vidjeti o čemu se radi. Štipa ga, nešto mu je rekao sad. Ali to još nije bilo dovoljno za to. Oni imaju konverzaciju jednu i isprovociran je nečim, nešto mu... Este es para mí la mayor pérdida de cabeza o secuestro de la amígdala que he visto jamás en público y el mejor ejemplo de lo que estamos hablando. Final de la Copa del Mundo de fútbol en 2006 entre Francia e Italia. 1-1 en el marcador y Materazzi, jugador italiano, le dice a Zinedine Zidane, jugador francés, algo sobre su hermana. En ese momento, la amígdala de Zidane, por la razón que fuera, percibe que Materazzi representa el mayor nivel de amenaza para su supervivencia y sus objetivos personales y decide secuestrar su cerebro entero. O sea, en ese momento la amígdala del jugador francés dice inconscientemente, mira Zidane, lo que ha dicho este personaje no se puede consentir. Este tío es la mayor amenaza ahora mismo para nosotros, pero no te preocupes que yo me encargo. Sin que tú te des cuenta, voy a controlar todas tus decisiones y acorde a esta peligrosa situación porque esto no puede ser. ¿Qué pasó después?
pues el resto es historia. Oni imaju konverzaciju jednu i isprovociran je nečim, nešto mu je grubo Materazzi rekao, to je sigurno, jer ovako agresivno krenut na njega mora biti nešto jako, nije nikako dobro. I sada ove zvižduke možemo... He makes it! Italy, World Cup champions 2006! A mí esto me pasaba bastante con mi madre cuando era más joven. Aquí estamos, mi madre y yo, en un día de diario en mi época de estudiante. En esa época, una de las cosas que más nervioso me ponía de mi madre es que venía literalmente cada 10 minutos a mi cuarto a pedirme que me hiciera la cama. Y yo no la hacía, ¿vale? Siempre estaba haciendo otras cosas y a mí me gustaba hacerme la cama a mi ritmo en el momento en el que yo pudiera o quisiera. Y sé que si eres madre te estarás preguntando, pero ¿por qué leches no te hacías la cama cuando te lo pedía? Pues no lo sé, ¿vale? Lo siento. El caso es que esto pasaba constantemente y mi cerebro, después de algún tiempo, cuando escuchaba que mi madre se acercaba al cuarto, ya predecía que iba a entrar y a decirme que me hiciera la cama. Es decir, que cuando oía acercarse a mi madre, ya me ponía nervioso, ¿sabes? O sea que para mi cerebro, mi madre era una amenaza para mi supervivencia. Suena muy mal decirlo, pero mi amígdala es lo que predecía. Las primeras veces que venía al cuarto sentía como un 4 de estrés en la escala emocional de la amígdala. Las primeras predicciones, recordemos, derivadas de experiencias pasadas, eran de amenaza, pero no eran lo suficientemente peligrosas, así que mi cerebro segregaba un poquito de estrés, es decir, cortisol. Sentía un poco de emociones desagradables, pero como la amenaza no era lo suficientemente peligrosa para perder la cabeza, pues reaccionaba de forma efectiva, diciéndole a mi madre que sí, que haría la cama en cuanto acabara de estudiar y que no se preocupara. En esos momentos, pues, era un buen hijo. Pero ¿qué pasaba después? Que mi madre volvía a entrar una segunda y una tercera vez, y cuanta más amenaza percibía mi amígdala, más estrés sentía. A la tercera vez, mi amígdala, que ya arrastraba estrés de por sí, predecía que la amenaza en forma de mi madre era de un 8 o un 9. Entonces ahí ya sí perdía los nervios y mi amígdala secuestraba mi cerebro. En ese momento yo reaccionaba de manera extremadamente emocional e irracional ante el estímulo, mi madre, diciendo barbaridades que nunca deberían decirse a una madre. Y por supuesto, arrepintiéndome después y teniendo consecuencias negativas para mí, para mi madre y para el ambiente en casa. Porque cada vez que nos arrepentimos de una acción es porque hemos actuado secuestrados por nuestras emociones. Yo a esto lo llamo estar amigdalado o amigdalarse, que es como decir que una persona ha sido secuestrada por su amígdala, pero más fácil. O sea, cuando veo a alguien, algún amigo o alguien en la televisión que actúa súper emocional, muy agresivo o poco racional, digo, mira, este está amigdalado. Es como decir que a alguien se le ha ido la cabeza, pero mucho más elegante y técnico. Las similitudes entre ambas situaciones, la del coche y la mía con mi madre, o la de Zidane, es que la parte lógica y racional del cerebro es secuestrada por la amígdala. La diferencia entre ambas situaciones es que en la primera, la amígdala acertó al secuestrar el cerebro, salvándonos la vida, muy probablemente. Y en el segundo caso, la amígdala se equivoca claramente, reaccionando de manera emocional e irracional y arrepintiéndome de mis acciones. Pero con la inteligencia emocional podemos evitar que la amígdala se equivoque.